todos, espero que estén súper bien. Este es el primer vlog de 4 que van a ver este mes, y eso es porque este mes se llevan a cabo los Owls Readathon, que pertenecen al Magical Readathon, llevado a cabo por G del canal Book Roast. Ella es una persona hermosa que le dedica muchísimo a todo su público, y este año se pasó y le puso muchísima dedicación a toda la planeación de este maratón. Rápidamente, para los que no saben, este es un maratón de lectura inspirado en los exámenes que se llevan a cabo en Hogwarts dentro del mundo de Harry Potter, y este es el segundo año que se realiza. Está dividido en 2 partes, y este mes de abril se lleva a cabo la primera parte, que serían los Owls, y en el mes de agosto, al menos así fue el año pasado, se llevarían a cabo los Newts, que son la segunda parte de los exámenes. Pero este año va a estar más intensa la situación porque vamos a elegir una carrera. Este es un pequeño panfleto que creó G, en el que puso varias carreras de dónde escoger y las habilidades que se requieren para cada una de estas carreras, así como algunos anuncios de trabajos que estén solicitando personal. Y la carrera que yo elegí fue Metal Charmer, encantadora de metales. Las habilidades requeridas para esta carrera son lógica, precisión, vigilancia y originalidad. La verdad no cuento con todas esas, podría faltarme un poco de vigilancia, pero me encantó la idea de lo que se hace con esta carrera, que sería encantar metales y llenarlos de magia para que hagan cosas fuera de lo común. Y esta es una de las que necesita más exámenes en los Owls para poder tener el título al final. Los exámenes que necesitaría pasar son runas antiguas, aritmancia, encantamientos, defensa contra las artes obscuras, transfiguración y 2 materias más de mi elección. Así que serían 7 de las 12 materias existentes dentro de estos exámenes, pero me encanta leer, así que voy a intentar hacer las 12 materias. Sin embargo, me voy a enfocar primero en estas 7. Ahora, en el mes de octubre también se llevaron a cabo los Charms Extra Credits, en el que si participabas podías tener la oportunidad de empezar antes la carrera de encantamientos en este maratón. Así que dependiendo de la cantidad de libros que se leyera durante esa actividad, podías leer esa cantidad de días antes de que comenzaran los Owls. Yo leí 5 libros, así que puedo empezar 5 días antes a leer mi materia de encantamientos, para la que el tema es leer un libro adulto, y para ese elegí La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Ya lo empecé a leer, llevo unas 20 páginas y ya lo estoy anotando, así que esto promete bastante. Y esa es la súper larga introducción a mi estatus y a este vlog, así que espero que lo disfruten. Hoy ya es 1 de abril, hoy oficialmente comienza el maratón de lectura y no pude terminar en los 5 días extra que tuve el libro para encantamientos, el libro adulto. Llevo como un tercio, un poquito más, casi la mitad. Y este es un libro que habla sobre el amor, pero no el amor idealizado, sino la verdadera esencia del amor y los conflictos reales que pasan en una relación en pareja, que pueden llegar a pasar. No es que sea una regla que lleguen a pasar, pero situaciones difíciles que se llegan a pasar por alto en historias románticas, y toca estos temas con un lenguaje súper floreado, lo que está haciendo que sea un poco más lenta mi lectura, pero me está encantando y tiene muchas analogías muy poéticas, y eso es lo que me está gustando bastante de este libro. Y también empecé a leer el libro para herbología. Elegí esa materia como otra opción para mi carrera, y para eso empecé a escuchar The Simple Wild de K.A. Tucker. En este seguimos a una chica cuyos padres se separaron cuando ella tenía 2 años, así que se fue a vivir con su mamá a Toronto. Bueno, su mamá se la llevó a Toronto y su papá se quedó viviendo en Alaska. Sin embargo, su papá se enferma y ella va a visitarlo a Alaska para conocerlo, porque realmente no lo ha visto en estos 24 años de separación. Y no solo conocerlo a él, sino también conocer el lugar donde vive y cómo creció y cómo ha vivido todos estos años. Hasta el momento es una historia que me está enganchando bastante, pero esta chica, la protagonista de este libro, es súper privilegiada y hay momentos en los que me desespera. De hecho, concuerdo mucho con la visión de el otro personaje que acompaña esta historia, pero siento que esta es justo la intención de este libro, y es uno de esos que no puedo pausar, que quiero seguir escuchando, pero lo pausé ahorita para grabar un ratito. Y es que también me llegaron unos libros que me pedí de cumpleaños,
Este año estoy tratando de ahorrar más en libros, pero por ser mi cumpleaños decidí usar eso de excusa y pedirme unos cuantos libros. Compré la trilogía de The Broken Earth y el 5º volumen de Paper Girls. Y desgraciadamente me está doliendo un poco la garganta. Espero poder evitar enfermarme tomando un poco de té de jengibre o algún remedio casero. Y si me enfermo van a tener que escucharme enferma durante el resto de este vlog. Así que esperemos que no. Hoy terminé The Simple Wild de Kay Tucker y es que sí, no le pude poner pausa porque es de esos libros que te atrapa y no es tanto que la historia sea súper intrigante ni nada, pero la forma en la que está escrita y algunos de los personajes sí te intrigan y pues quieres estar ahí para ellos, ¿no? Así que terminé de leerlo hoy, le di 4.8 estrellas. Ayer les comenté que el personaje principal no me estaba cayendo bien y que justamente creía que esa era la intención de este libro, que este personaje tuviera un arco, un desarrollo a través de esta historia que hace que cambie su perspectiva a la vida, y me pareció súper bien logrado porque justamente yo también terminé cambiando mi perspectiva hacia este personaje. Así que en esta historia tenemos temas de arrepentimiento, de saber valorar qué es lo que realmente importa en la vida, de apreciar las cosas no materiales y valorar las cosas que tenemos y cómo es que llegamos a adquirirlas. Y obviamente también de amor, y tiene uno de los temas que más me gusta, que es ir del odio al amor, y es de mis favoritos siempre y cuando esté bien manejado, y este está muy bien manejado, por eso le di 4.8 estrellas que terminé redondeando a 5 estrellas. Y ahorita voy a subtitular mi wrap-up del mes de marzo, y si me da tiempo voy a seguir leyendo La insoportable levedad del ser para Charms, Encantamientos. Hoy fui a un festival de las flores, creo que se llama. Es un fin de semana en el que adornan con flores muchas tiendas y áreas públicas. Y siento que ayer y hoy no leí nada, casi nada. Así que decidí empezar a descargar otro audiolibro para seguir consumiendo libros. Y estoy descargando Waking Gods, que es el segundo libro de la trilogía de Themis Files, creo que se llama. Este le sigue a Sleeping Giants. Y lo voy a utilizar para la materia de pociones, ya que para esa teníamos que leer un libro, una secuela. Y lo voy a usar para uno de mis temas optativos. Así que con ese ya tendría mis dos temas optativos para esta materia, herbología y pociones. Lo malo es que estoy descargándolo en jueves. Y normalmente escucho los audiolibros en mi camino al trabajo, ida y regreso. Así que solo voy a tener el viernes para escucharlo y realmente lo voy a estar escuchando la próxima semana. Así que no voy a poder hablar mucho de ese en este vlog, pero sí en el de la próxima semana. Hoy es Cozy Reading Night. Esta es una actividad que lleva a cabo Lauren and the Books. La lleva a cabo una vez cada estación del año y esta es la de primavera. El objetivo de esta actividad es ponerse cómodo y leer durante 3 horas. Ya me cambié mis jeans por pantalones súper cómodos. Lauren vive en Inglaterra, ella la lleva a cabo de 7 de la noche a 10 de la noche. Para mí ese horario habría sido de 12 a 3 y a esa hora estoy en el trabajo. Así que lo voy a llevar a cabo ahorita que ya llegué a mi casa y quiero relajarme. Y sí lo voy a empezar un poco antes de las 7 para no terminar tan tarde porque siento que me va a quedar dormida si lo hago hasta las 10. Y los libros que voy a estar leyendo van a ser obviamente para Owl's Readathon. Voy a seguir leyendo La insoportable levedad del ser. Voy como a la mitad. Voy lento con voy lento. También voy a leer And the Ocean Was Our Sky de Patrick Ness. Este es un recuento y lo voy a utilizar para runas antiguas. Y este es un recuento de Moby Dick visto desde la perspectiva de la ballena. Y la verdad planeaba leer solo esos dos, pero en caso de que termine And the Ocean Was Our Sky, voy a leer Paper Girls, volumen 4. Y este sería para aritmancia, que es leer un libro con más de un autor.
y en este los autores son Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson y Jared K. Fletcher. Y mi acompañamiento va a ser mi té de jengibre, que por cierto sí me ayudó, ya no me duele la garganta, solamente que sí empecé a toser un poco. Creo que no evité por completo enfermarme, pero ya no me duele la garganta al menos. Voy a usar esta vela de Sweet Pea and Jasmine, y por el jazmín ayuda a relajar. También tengo a la mano mi cobija, y en la televisión voy a poner una chimenea, que descubrí que en Netflix hay 1 hora de fogata sonando así, simplemente como fondo, y eso lo descubrí justamente gracias a un Cozy Reading Night anterior, que alguien comentó que existía eso en Netflix, y es súper relajante porque estás escuchando cómo truenan los leños. Ayer corté mi Cozy Reading Night media hora antes de que realmente terminara, porque me estaba quedando súper dormida. Las velas de relajación sirvieron bastante, pero terminé leyendo 50 páginas de La insoportable levedad del ser, y me quedé como un poco más de la mitad, y ahorita en la mañana terminé de leerlo. Moby Dick es famoso por ser una metáfora de la vida, y al ser esta novela gráfica un recuento de esa historia, también es una metáfora a los demonios que nos creamos y al modo en el que nuestras decisiones influyen sobre nuestro destino. De hecho, desde el comienzo, la frase inicial de Moby Dick es "Call me Ishmael", llámenme Ismael, y esta comienza con "Call me Bathsheba", que es la forma en la que se llama a sí misma la ballena, desde la que estamos viendo este cuento, esta perspectiva. Comencé a leer Moby Dick el mes pasado, a finales del mes pasado, y lo dejé como al 9% porque este mes quería enfocarme en mis estudios de Magical Readathon. Así que ahorita está en pausa y no he terminado de leerlo, obviamente, pero este se puede leer independientemente de si has leído o no has leído Moby Dick. Aunque seguramente una vez que termine de leer Moby Dick me van a dar ganas de volver a leer este. Me encanta la prosa de Patrick Ness y cómo todos los libros que he leído sobre él tratan sobre lo que nos hace ser nosotros y ese nivel de existencialismo que tienen todos sus libros. Cómo puede transmitir esa idea sobre nuestras decisiones y nuestra moral con la forma en la que escribe en cada uno de sus libros. A este le voy a dar 5 estrellas, y algo que me encantó de este libro fue la forma en la que se representa el mundo en el que viven las ballenas, o sea, el mar, pero creando un paralelismo único al mundo en el que nosotros vivimos, refiriéndose al fondo del mar como su cielo, la traducción literal de este libro, de este título, y refiriéndose hacia nuestro cielo como su abismo. Así que digamos que esto voltea nuestro mundo para verlo desde otra perspectiva, y siento que es lo mismo que estoy aplicando hacia la historia de Moby Dick. Primero estoy leyendo la perspectiva de la ballena y después voy a terminar de leer la perspectiva de Ismael, como se diga, y me encantó ponerme en esta situación en la que estoy empezando desde otra perspectiva para adentrarme a esta historia clásica. Y ahorita se está llevando a cabo el Magical All Nighter, que es leer durante 24 horas, empezando desde las 7 p.m. horario Hogwarts, o sea en Londres, hasta las 7 p.m. del próximo día. Y yo lo estoy comenzando a las 12 p.m., que es las 7 en Londres, y lo voy a terminar mañana a la 1 de la tarde sería, porque hoy en la noche se hace el cambio de horario a horario de verano. Y realmente no voy a leer las 24 horas, solo voy a leer lo más que pueda, y seguramente voy a ir al cine y ver más Game of Thrones y seguir mi vida como normalmente lo hago todos los sábados. Pero ahorita voy a leer Paper Girls volumen 4 antes de salir a hacer todo lo que acabo de decir. Y ya terminé Paper Girls volumen 4 de Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson y Jared K. Fletcher. En este al fin tenemos unas cuantas respuestas, porque el número anterior me había dejado con muchísimas preguntas y sentía que no había aportado nada realmente nuevo a la historia. Pero en este sí ya explican algunas dudas que se habían creado durante los 3 primeros volúmenes. Y siendo el 4º volumen no voy a dar mucho detalle, pero me gustó muchísimo más este que el pasado. A este sí le voy a dar 4.5 estrellas, 4 estrellas. Y yo creo que ahorita voy a continuar leyendo La insoportable levedad del ser, para ver si puedo terminar este fin de semana y así
meter mis opiniones al respecto en este blog. Ya paré de leer un rato porque vamos a ir a ver Shazam. La verdad no teníamos tantas ganas de ir a verla, pero todo el mundo dice que está buena. Todos los comentarios que hemos leído y escuchado son de que está buena, así que vamos a ver si está buena. Ya es domingo y hoy acabo de recibir uno de mis regalos de cumpleaños de parte de mi papá, así que en lo que lo armo voy a decirles qué opiné de Shazam. Shazam resultó ser lo que esperaba de esa película. Es una película muy ligera, muy infantil y si es entretenida te ríes, pero creí que iba a estar aún más cómica, que sí me iban a dar risa más cosas y no fue así. Sentí que podría ser clasificada como para toda la familia, clasificación A, pero está clasificada como B porque las escenas violentas son un poco demasiado gráficas y creo que eso es lo que le quitó la clasificación para toda la familia. Sí hubo un personaje que amé y ese fue el mejor amigo de Shazam, el niño que hace el papel de Freddy, y me encantó su humor porque tiene un humor irónico y sarcástico y me encanta ese tipo de personajes. Y de hecho me recordaba bastante a Seth Cohen de The O.C. Tal vez ya es una referencia vieja para muchos de ustedes, pero me recordaba mucho a él. Y si ya vieron la película, saben que una de las decisiones del rodaje me pareció muy satisfactoria. Básicamente esa es mi opinión y yo creo que les voy a enseñar cómo queda esto al final porque estoy batallando con esto y me tengo que concentrar. Hoy terminé mi libro para encantamientos, leer una novela adulta, o un libro adulto, con La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Este libro es totalmente existencial, no solamente habla sobre el amor en todas sus variantes y sus diferentes etapas, como lo había dicho en el clip anterior, sino que también habla sobre la forma en la que vemos la vida y nuestra insignificancia, pero al mismo tiempo la importancia que le damos a las cosas que vivimos y la forma en la que la vivimos y cómo esto también afecta a las personas a nuestro alrededor. En este libro nos situamos en la primavera de Praga en 1968. Con primavera no me refiero a la estación primavera, sino a la época llamada la primavera de Praga, post Segunda Guerra Mundial, en la que están viviendo bajo la ocupación soviética en Praga. Como les decía, es un libro con una prosa súper floreada, lo que hace que la lectura sea un poco lenta y tengas que concentrarte para leer entre líneas, porque siento que si no te estás identificando con alguna situación, puede pasarte de largo en lo que estás leyendo, pero por el contrario, si estás leyendo alguna situación con la que sí te estás identificando muy fuertemente, siento que se siente como si el autor te estuviera hablando a ti nada más. Así que hubo unas partes y personajes con los que me identifiqué más que con otros. Sin embargo, aún así aprecié las vidas con las que no me identifiqué, aunque llegaran a ser un tanto grotescas de vez en cuando. Grotescas no sus vidas, bueno, un poco, pero más que nada sus descripciones. Así que siento que con este libro se puede identificar cualquiera, por lo menos con algún personaje, con alguna historia. Y a este libro le voy a dar 4 estrellas. Y aquí voy a terminar el vlog de esta semana. Gracias por ver este video y nos vemos en el de la próxima semana. Bye.